buenas, queridos amigos y amigas, Diversos Plus, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de respeto y libertad para conocernos y reconocernos. Bienvenida, Sandra Carmona. Muchas gracias. Cuando yo hablo de diversidad, ¿qué has pensado? ¿Qué es lo primero que ha venido a tu cabeza? Por ti misma, que eres una seña clara de identidad de la diversidad. Pues me viene el mundo. Me viene mi familia, me vienen mis amigos, mis amigas, mi pareja, las calles, me vienen los ríos, me viene todo, me viene el mundo. Porque ese mundo de diversidad, en tu caso, ¿cómo se apellida, si tú no lo quieres contar? ¿Cómo se apellida? Bueno, pues se apellida gitana, mestiza, lesbiana. Y ahora es cuando el mundo para nosotros, para este espacio, se hace grande, porque diversidad gitana, mestiza, lesbiana, imagínate, ¿no? Es un universo más que un mundo, es un absoluto universo de diversidad. Hay que ser una mujer, una persona muy completa, muy valiente y muy llena para poder decir con esa contundencia ese mundo. La pena para mí es tener que ser valiente para describirme, ¿no? Para mí ha sido mi mundo siempre. Claro. Yo fui descubriendo que tenía que ser valiente cuando el mundo que no acepta ese universo se te pone enfrente, se te pone delante, ¿no? Y te dice que no entras, que no pasas, ¿no? Hasta entonces no me di cuenta de que eso tenía que conllevar el ser valiente, ¿no? Antes de ser valiente una tiene mucho miedo, mucha confusión, una pasa por la niñez, pasa por la adolescencia, empieza a ver el mundo, lo que le rodea, ser consciente y de pronto se da cuenta de que le rodea algo más que bueno, pues las dudas o miedos que puede tener cualquier adolescente o cualquier niña, porque se le suma un plus. El plus de la diversidad, como yo digo, ¿no? El plus de pronto la homofobia, el plus del racismo, el plus de la opresión, el plus del rechazo. Así que con eso tiene una que ir también aprendiendo a ser valiente, ¿no? De ahí viene la valentía, creo yo. Claro, sin duda. Tu mundo profesional es un mundo de éxitos y además un mundo muy admirado por mí en este caso. Es decir, eres ilustradora, eres editora, tengo un magnífico libro, Orgullo, que tuve la suerte de estar en su presentación, en Proteo Prometeo. Llegar a esto desde ese complejo mundo de diversidad, reconociéndote como te reconocemos en un espacio como este, en el que eres un referente, porque confluyen en ti muchos objetos de odio de esos otros mundos que tanto frenan y ponen muros y nos lo hacen muy complicado. Para llegar a esto, ¿cómo lo ha hecho esta persona tan maravillosa que tengo enfrente? Pues llego cuestionándome muchas cosas. Llego con la curiosidad que todas tenemos a la hora de buscar quiénes somos, qué hacemos aquí, a qué hemos venido. Pues yo encontré que sobre historia general o mayoritaria hay mucho escrito, pero sobre historia y cultura del pueblo gitano hay muy poco escrito por personas gitanas. Con lo cual la historia a la que yo llegaba era una historia que a mí no me representaba, no me podía encontrar en ella, no encontraba una persona gitana en la que yo me identificara, no encontraba una mujer gitana, mestiza, lesbiana, que yo creía que era pues como intentar buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y llegué indagando, buscando y encontrando a esos autores y autoras, gitanos y gitanas, que comenzaron a escribir estos libros y que me hicieron cuestionar el hecho de utilizar las herramientas que yo tengo para mi activismo, ¿no? Porque es lo que hago, utilizar mi activismo a través de la cultura, a través del arte, y con eso nació Orgullo, ¿no? Que forma parte del catálogo de libros de la editorial Altramuz. Y Orgullo precisamente es un armario. Y yo llegué rompiendo candados al armario, como muchas personas hemos tenido que romper, abriendo las puertas poquito a poco, asomándome primero
Y luego dándome cuenta de que había mucha gente esperando leer también libros así, y que sobre todo personas jóvenes, y gitanos y gitanas que necesitan también estos referentes y ver cuál es la realidad que nos rodea, más allá de la cultura que representa a las personas gitanas como esas personas llenas de estereotipos tan negativos, ¿no? Sin duda, uno de los motivos por los que llevamos a cabo este espacio de televisión en Canal Málaga, este espacio de respeto y de libertad, Diversos Plus, es para eso que tú acabas de decir, es decir, para que hagamos una exposición de referentes clarísimos que nos sirvan como motor palanca para otras muchas personas que no nos hallaban en el mundo del audiovisual o de la cultura, ¿no? ¿Tú crees que podemos llamarnos ejemplos para alguien? Yo puedo encontrar más fácilmente el ejemplo fuera de mí que dentro. Ajá. Yo creo que eso suele pasarle a mucha gente, ¿no? Porque es verdad que muchas veces yo pensaba, si lo que yo hago es intentar encontrar un hueco en el que yo sentirme a salvo, libre, tranquila, en paz conmigo, lo primero que yo creo que todo el mundo hace es eso, ¿no? Intentar buscar ese hueco en el que tú te sientas bien contigo mismo y yo creo que ya a partir de ahí la gente es la que te empieza a nombrar referente, ejemplo, y en esas palabras que al principio dan un poco de miedo porque yo no puedo ser referente para nadie, yo no puedo hablar por tantas personas, ¿no? Pero luego sí encuentras experiencias vitales en las que dices, pues sí tengo que ser responsable para esta persona que está viendo en mí una posibilidad de poder ser quien es, de poder sentirse también libre y en paz, ¿no? Siendo quien es. Como dije al principio de la entrevista, en ti confluyen todos los motivos por los que odian puedan mirarte. Es decir, eres mujer, eres lesbiana y eres gitana. Por lo tanto, ¿en qué orden lo colocas tú? Yo he intencionado mi pregunta, lo he puesto en ese orden porque creo que va de menos a más el odio o la diferencia rompedora. Entonces, ¿cómo lo has calibrado tú como persona en esa sobreexposición? Porque claro, es que la diversidad, a fin de cuentas, es una sobreexposición. Y los demás están ahí, desde ese libre albedrío que parece haberles otorgado el odio, lanzando dardos hirientes, ¿no? ¿Cómo lo has ordenado tú? Yo es que creo que yo no podría ordenarlo. O sea, yo me sitúo en el centro, ¿no? Porque al final a mí lo que me afecta como mujer lesbiana, mestiza, y cuando se sabe, porque al final a todas nos han educado en ese antigitanismo en el que una gitana no puede ser representada como yo. Entonces, claro, yo siempre cuento en todas las entrevistas y a todas partes donde voy que mi miedo a exponerme como gitana era mayor a exponerme como lesbiana. Tenía más miedo porque dentro del colectivo LGBT he sentido y siento mucho racismo también. El hecho de ser una persona que pertenezca a una minoría no nos excluye también de estar educadas en el antigitanismo en el que estamos educados todos, incluso las personas gitanas también. Sí, sin duda. Y al principio siempre he dicho que tenía mucho miedo de decir que era gitana y mi padre me decía, tú no lo digas, ¿tú para qué te vas a señalar? Si nadie te va a señalar, tú no lo digas, porque en el momento que lo digas, la palabra ya va a ser como un tatuaje y la gente no va a ver nada más. Entonces es verdad que desde entonces, aunque yo la cojo con muchísimo orgullo y quiero mucho esta palabra y sé que he aprendido a quererla porque te educan en el miedo, en la vergüenza, en el decir, pues yo no lo digo, y cuando lo digo pasan cosas malas, ¿no? Siendo una niña, una dice, pues prefiero callarme, prefiero ocultar quién soy, que luego ya me vendrá el puente que tenga que cruzar en el que la que soy me esté mirando y me cueste mucho más cruzarlo, porque eso es lo que pasa cuando ocultas quién eres, quién es tu familia, quién es tu padre, quiénes son tus tías, tus primas, tu contexto, tu cultura, tu identidad. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Pero no podría decir, creo que no se puede separar estas identidades cuando confluyen todas, ¿no? Yo creo que además, creo que es el error que esta sociedad, o este sistema, mejor dicho, nos hace caer en el olvidar la interseccionalidad,
en el dejar fuera la interseccionalidad, porque cuando metemos la interseccionalidad de pronto nos damos cuenta de que a muchas personas no convergen estas intersecciones, ¿no? Y entonces vemos que la diversidad, o como yo la siento, ya no parece la minoría. Si no metiésemos en el cubículo a gitana, ahora mujer, ahora lesbiana, ahora gay, ahora lo que sea, lo que quieras de otra cultura, y los mezcláramos todo, porque al final es lo que nos hace estar en este mundo, ¿no? Vivir y converger entre todas. Creo que al final nos daríamos cuenta de que la minoría, el término minoría se tendría que poner, yo creo, a la mayoría. Claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Has utilizado un verbo que automáticamente me ha recordado a mi abuela Ana, que ya no estaba con nosotros, pero ella siempre me decía, Francisco, tienes que señalarte tanto. Y eso que tú has dicho de señalarse, yo luego lo he pensado muchas veces, yo creo que lo hacen por protegernos, evidentemente. Pero esa protección no nos permite ser plenos. Claro, pero para los que ellos es protección, porque yo la he vivido por parte de mi padre, de mi madre, de la gente que te quiere, que sabe que vive también en un mundo homófobo, en un mundo racista y que no quiere que te hagan daño, ¿no? Efectivamente. O sea, esa protección al final se convierte en miedo. Y ese miedo al final se convierte en vergüenza. Y en frustración. Y en frustración. Y ahora te toca trabajarte el miedo, trabajarte la vergüenza, trabajarte la frustración y trabajarte muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final debemos nombrar quiénes somos, debemos hablar mucho más fuerte, porque quienes manejan el odio hablan con mucha fuerza, siempre me dicen, pero tú no te compares, o tú no, sí, ya está bien de callarme, de agachar la cabeza, de hablar flojito, no, yo creo que lo que toca ya también aquí es hablar harto y que quien pase vergüenza sea quien tiene el odio y no quien tiene el amor, como yo digo. Efectivamente. Al principio me decías, off the record, me decías, yo soy un poco tímida, pero a veces yo tengo que conducir mejor o peor las entrevistas, es mi papel, en mi trabajo, pero he de decirte, y es bueno decirlo en mitad de la entrevista, que lo que dices es maravilloso, está súper bien estructurado y el discurso es absolutamente empático y magníficamente bien construido, así que hasta me estoy relajando, porque cuando me dijiste esto de la timidez, digo, bueno, pues no pasa nada, sacamos adelante la entrevista como cualquier otra. Ese gesto que tú estás teniendo hoy conmigo de generosidad, con Canal Málaga, y con la diversidad y con todos los telespectadores y telespectadoras que tenemos, ¿cuánto te cuesta? No hoy. ¿Cuánto le ha costado a Sandra Carmona? Pues me cuesta mucho, porque luego en casa sí que suelo pensar mucho las cosas que he dicho, si he podido herir a alguien, si alguien se ha sentido ofendido, porque es verdad que pienso mucho en mi familia, en no hablar desde el odio. Eso sí que creo que tiene que ser inteligente, tenemos que ser inteligentes. La bondad es la señal más inteligente de todas, sin duda. Sí. Y perdón que te haya interrumpido. No, y creo que yo por lo menos creo que tengo una responsabilidad, y sé que además el mensaje que tengo que dar, si yo lo diera como muchas veces, pues una en el bor, en su casa, pues suelta lo que suelte. Si yo lo diera así, las personas que tenemos esta responsabilidad y que tenemos que ir rompiendo las barreras, lo que haríamos sería, creo, seguir poniendo más piedras, ¿no? Porque tú no puedes decirle a alguien cómo tiene que pensar. Tú puedes contarle tu experiencia, decir quién eres, qué es lo que te ha pasado, mostrarle tu vida, tu mundo, invitarle a pasar y que bueno, ya luego si quiere juzgar, que juzgue, ¿no? Pero no creo que haya que imponer a las personas hoy en día qué es lo que deben pensar, porque ya bastante imposiciones tenemos. Pero sí hay que imponer respeto. Lo que no hay es que tolerar la intolerancia. Muy bien, fantástico. Porque creo es que al vivir en una sociedad de la comunicación, ¿no? O de la información, ¿no? Siempre yo recuerdo una frase que me ayudaba mucho al principio y que luego, fíjate,
fíjate cómo el antigitanismo cuando te toca, ¿no? Una amiga mía me decía hace poco, desde que me he puesto las gafas moradas, lo paso peor. Claro. Y digo, claro, porque cuando una ya se pone las gafas y se limpia y ve la realidad, es cuando se da cuenta de lo que te rodea, ¿no? Cuando yo me puse las gafas del antigitanismo, he tenido que he tenido que tirar y derribar a muchas personas que tenía mitificadas, autores, autoras, artistas, ¿no? Directores, directoras de cine, ¿no? Y eso es una pena, porque te decía antes, retomando, ¿no? Hay una frase que a mí me ayudaba mucho, que era ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que perdimos con la información? De T.S. Eliot. Y cuando yo la leía, eso me acompañaba mucho y me ayudaba mucho a entender qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque es bueno que tengamos mucha información, pero creo que estamos demasiado expuestos y expuestas a una información y la recibimos de manera individualizada. Hemos perdido la colectivización, de compartir la información y de escuchar qué piensa una persona, qué piensa otra, del debate, de la cuestión. Ya todo el mundo opina, todo el mundo sabe de todo el mundo somos expertas. Y a mí me pasó eso, ¿no? Con esta frase, aunque luego me enfadé mucho con Eliot porque era súper racista. Sí, efectivamente. Pero claro, a veces eso es un debate que hemos tenido aquí en alguna ocasión. Hay que separar La obra sí. de la persona, porque si no, creo que hubiera quemado yo algunos libros ya hace tiempo. Pero yo tengo un poco, no sé, tengo como un encuentro, ¿no? Sí, a mí deja de caerse, a mí se me caen. Sí. Yo solo comparto contigo por lo que me está También dejando. yo creo que tener en cuenta el contexto de estas personas, quizás, ¿no? En el que vivieron, en el momento, cómo influía el patriarcado, cómo influía el racismo en ese contexto, porque si lo hiciéramos ahora, si tuvieras ahora un cuadro colgado en un museo y de pronto vieses el nombre y fuese como apellido Abascal, ¿separarías el cuadro del autor? Hombre, no sé. Depende quién fuera el integrante de esa autoría, no sé por el nombre completo. Claro. Pero a priori, desde luego, me produciría cierta aversión, sí. sin duda. Lo mismo me ocurre a mí que con la homofobia de la que yo me puedo sentir identificado, que he vivido en primera persona, o con el racismo por otras circunstancias personales que también he vivido de forma secundaria, no hacia mí, pero sí hacia personas a las que quiero muchísimo. Y los he identificado, esos gestos, ¿no? Antes no los identificaba y cuando me he puesto esas gafas me he dado cuenta que hasta yo mismo ejercía de racista cuando en realidad creía que no lo era, ¿no? Entonces esto es muy complejo y por eso tenemos que explicarlo con ese detalle y en ese contexto del que hablas, en la actualidad, con conocimiento, con información, aunque a veces se contradigan la una a la otra desde la colectividad. Si yo le pregunto a Sandra ¿quién es Sandra? ¿Una editora? ¿Una ilustradora? Esta es una pregunta que me tenías que haber mandado por... Pues yo soy ilustradora y soy artista, que creo que a muchas personas que queremos vivir de la cultura y que somos artistas nos cuesta decir mucho la palabra soy artista y reconocernos en ese arte. Soy activista por los derechos de las personas LGBT y del pueblo roma y creo que soy buena amiga, soy muy rural. Yo creo que a mí me ayuda mucho mantener los pies en la tierra de verdad, en la tierra que huele, que se moja, que se planta, que se siembra. Eso sí me mantiene muy, muy conectada a quien soy. ¿Y cómo ayuda eso? ¿Cómo ayuda? Claro, porque ser activista es en pro a alguien, en pro a algo, a una causa justa, que evidentemente por la que has definido lo es. Pero ¿cómo contribuye tu ser a ayudar a ese movimiento? Pues te lo voy a decir con un ejemplo. El primer cuento que se publica en Altramuz se llama Alma y es el primer cuento que entra, por ejemplo, en una escuela donde la protagonista es por primera vez una niña gitana. Hasta ahora no había una niña gitana protagonista en un libro infantil en el que no estuviera robando, en el que no estuviera bailando flamenco.
sino simplemente mostrando su realidad. Como persona. Un cuento de una niña a la que le gusta correr, saltar, jugar, leer, dibujar, estar con su familia, estar con sus amigos, en el que en un momento hay un aprendizaje, porque a mí me gusta mucho en los cuentos, yo siempre digo que ilustro para los niños y las niñas, para que cuando lean el cuento se diviertan, pero siempre meto una lección para el adulto, para la persona adulta, porque en muchos casos los niños ya me han enseñado muchas cosas y yo creo que a las personas adultas tenemos que seguir enseñándoles a través de la literatura infantil. Y en Alma hay una lección, yo creo, para la persona adulta. Seguro. ¿Alma eres tú? Alma soy yo, son mis primas, son las niñas de mis primas y es todas las niñas gitanas también que me he ido encontrando. Son las niñas de mujeres gitanas con las que yo he trabajado y trabajo que me han dicho, no encuentro un libro para mi niña. Y Alma obviamente bebe mucho de mí porque cuando lo hice, cuando lo escribí, creo, siempre pensaba, si escribes sobre ti nunca te vas a equivocar. Nunca, porque siempre, yo sé que aquí cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de xenofobia, cuando hablamos de homofobia, ¿no? Siempre está la típica pregunta a ver si te pillan. Es que pues tienes que saber de todo. Si ya eres gitana, pues tienes que ser historiadora del pueblo gitano, abogada del pueblo gitano, tienes que saber de todo del pueblo gitano. Pero cuando hablas de ti misma ya no te pueden pillar. Así que en Alma sale mi familia, sale el contexto donde me crié, el pueblo de Cártama, y salen muchas cosas mías, claro. Has sido muy generosa al responder desde ti hacia los demás y desde ti hacia un activismo y desde ti hacia un colectivo, ¿no? ¿Cómo nos ves a los demás? ¿Cómo tú, que nos necesitas para que convivamos en un respeto, cómo ves la sociedad, cómo ves lo que estamos viviendo, cómo ves que caminamos? ¿Cuál es tu esperanza o cuál es tu temor? Pues en Altramuz hay un objetivo muy claro. Yo siempre decía, yo quiero escribir libros o publicar libros en los que las personas diversas formen parte de ellos, ¿no? Es decir, los libros de Altramuz tienen que estar narrados o escritos o ilustrados por las personas que pertenecen, ¿no?, a la diversidad, ¿no? Pero sin olvidarnos de la figura aliada. Y yo creo que estamos en un momento en el que hubo un auge, la figura aliada, y todo el mundo era, además creo que con el Black Lives Matter yo creo que se entendió muy bien qué significa ser la figura aliada, pero cuando yo digo Roma Lives Matter, a mí se me olvida ya la figura aliada, ya no está. Entonces yo creo que debemos salir de los mainstream, debemos salir de los hashtags, del activismo, y ir al activismo y de esa neutralidad de la que ya hemos sabido, creo que ya somos conscientes de lo que significa ser neutral, ¿no? Y ya no vale decir, no es que yo no soy racista, sino yo soy antirracista, ya es posicionarse en la responsabilidad, porque no puede ser que las personas oprimidas sigamos teniendo el peso de salir de la opresión donde nos han metido. O sea, yo creo que esa es la clave. Muy interesante, porque en ese armario del que tú hablabas, que hay candados con llave, algunos hemos roto las puertas a patadas, pero fuera necesito que aprendan a que me tienen que abrir la puerta, a mí y al futuro, de los que estén en esos armarios, porque volveremos a estar en los armarios y volveremos a tener hechos racistas y la igualdad no será todo lo que deba ser. Entonces, en eso necesitamos esa otra parte que formamos todos parte. Todos formamos parte, porque tú me tienes que ayudar cuando haya un gesto homófobo hacia mí, igual que yo te tengo que ayudar a ti cuando haya un gesto racista, ¿no? Entonces, en ese contexto es la clave fundamental de las alianzas, y las alianzas no se están entendiendo bien, ¿eh? Eso yo tengo clarísimo que no se están entendiendo bien. No sé si tú tienes otra... Pero yo creo que no se están entendiendo bien porque la estamos aprendiendo a través de las redes sociales. Por ejemplo. Entonces, yo creo que el sentirse aliado o aliada no es poner hoy un post, pues me alegro porque por fin las personas trans tienen una ley, como si no fuera tuya también, como si no fuera parte de tu historia, ¿no? O estoy en contra el antigitanismo, ¿no? Vale, pero ¿dónde estás cuando una persona gitana necesita que salgas a la calle, a una concentración? ¿Dónde estás cuando una persona gitana recibe un insulto? ¿Dónde estás cuando una persona gitana te dice eso que has dicho
aunque se diga de toda la vida, Me molesta. me duele. Entonces yo creo que el haber aprendido a través de las redes sociales, que forma parte totalmente de un sistema que nos quiere separar y nos quiere individualizar, creo que ese es el problema, porque es como cuando ves que estamos llegando a algo y dices, pero ¿por qué no llego? Si es que ya vamos a llegar ahí, y ves que no llegamos porque realmente a veces todo está demasiado manipulado. Yo muchas veces pienso, a lo mejor todo esto es algo o sea, que saben perfectamente que te van a controlar, ¿no? Es como cuando de pronto se habla más del feminismo y las librerías se llenan de libros sobre el feminismo y en Mango y en Zara las camisetas son todas feministas, ¿no? Hay que olvidarse de la foto y hay que olvidarse del espacio unitario o individualista para ir a un espacio común. Yo creo que es lo que nos falta. Y yo creo que tenemos ya suficientes ejemplos en este mundo que hemos vivido como para hacerlo mejor. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y voy a acabar con esas dos últimas palabras que has dicho, espacio común para hacerlo mejor. Porque es eso, ese es el objetivo de Diverso Plus, un espacio común donde hacerlo mejor y encontrarnos personas como tú y como yo para que nos respetemos, nosotros y nosotres y los demás nos respeten y nos respetemos mutuamente. Así que un verdadero placer, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimo éxito y estaremos vigilando todo lo que hacéis desde Altavoz para darle difusión, como debe ser. Muchas gracias. Un verdadero placer. Amigos, amigas, muchísimas gracias, como siempre, gracias de corazón por tanto afecto en este espacio de diversidad en Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.